Yo quiero compartirles una escritura que tenemos empezando en la epístola a los Corintios, que tenemos registrado en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 3. Y allí dice así: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, es un saludo de Pablo a los creyentes en la iglesia de los Corintios, que dice así: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz es algo que el hombre necesita. Necesita de parte de Dios antes de que parta de este mundo. Porque si alcanza la gracia de Dios, estará a salvo. Y la paz es consecuencia de su gracia. No puede haber paz si Él no extiende primero su gracia. Dios extiende su gracia para levantar al hombre de su estado caído. Extiende su gracia para reconciliar al hombre consigo mismo. Extiende su gracia para abrirle la puerta hacia su reino, para que Él pueda entrar a su reino santo y estar para siempre con Él. Pero Dios tiene que extender su gracia, porque el hombre está caído, el hombre se ha corrompido, el hombre se ha descarriado y no tiene mérito alguno para entrar en el reino de Dios. Está desprovisto de justicia. La Biblia nos muestra la condición del hombre, que es un pecador esclavizado al pecado, que anda en tinieblas, que ha desviado su camino de los caminos de Dios, que anda como un ciego, palpando la pared como un ciego y a tientas como si no tuviera ojos. Que el pecado reina sobre él, está en un estado caído. Y no es solo la condición de un hombre, es la condición de todos. La Biblia nos muestra la condición del hombre y nos dice: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Romanos 3:23 sigue diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué es la gloria de Dios? Allá donde está el lugar de su presencia, de la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios, de esa habitación, de esa morada santa que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el hombre está destituido de ella por causa de su pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Otra vez esa palabra todos. Romanos 11:32 dice: Dios sujetó a todos en desobediencia. En fin, la Escritura nos dice una y otra vez que todos han pecado
La Escritura encerró a todos bajo pecado. Gálatas 3:22. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y todos nos caímos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 64:6. En fin, la Escritura nos muestra la condición del hombre, que es un pecador, esclavizado al pecado, llevado por la corriente de este mundo, muerto en delitos y pecados, que no tiene justicia propia para entrar en el reino de Dios. Y al reino de Dios no entrará nada inmundo, nadie contaminado con el pecado. Entonces, ¿hay esperanza para el hombre? ¿O está dirigiéndose a una sentencia de muerte segura por causa de su pecado? Porque el pecado acarrea una sentencia de muerte para el alma. Ezequiel 18:4 dice: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Sentencia de muerte para el alma. Romanos 6:23 lo vuelve a escribir Pablo: porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El que puede destruir el alma es Dios. Y destruirá el alma del pecador que no se ha arrepentido y que no ha venido a Cristo para ser reconciliado con Él y para alcanzar gracia para salvación. Sufrirá el juicio de la justicia de Dios. El hombre está bajo una sentencia de muerte por el pecado, pero Dios quiere librarlo. Esa es la buena noticia. Por eso evangelio significa buenas noticias. Y son buenas noticias de parte de Dios hacia el ser humano que ha hecho lo malo, que ha cogido su propio camino. Pero Dios envió al Hijo al mundo precisamente para salvar. No nos dejó sin puerta de esperanza, sino una puerta de salvación. Dios, sus ojos están sobre los hijos de los hombres, porque Él formó el corazón de todos. Y Él mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres, y atento está a todas sus obras. Y Él quiere salvar al ser humano. Por eso envió a su Hijo. Envió a su Hijo para salvar. Y la gracia de Dios, Dios nos la da en Cristo Jesús. Ahora, ¿sabe qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios hacia el pecador. No tiene que ver nada con lo que Él es. Dios extiende su gracia, su favor hacia el ser humano que reconoce su condición, que reconoce su estado, que reconoce que necesita un Salvador, pero que se arrepiente y viene a Él. Entonces Dios extiende su gracia, su favor para salvarlo. La Escritura dice que el trono de Dios es un trono de gracia, es un trono de justicia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dice el Salmo 97:2. Y que la diestra de Dios está llena de justicia. Dice el Salmo 48:10. Pero también es un trono de gracia. No solo de justicia, es un trono de gracia donde el pecador, si viene humillado, arrepentido, y si viene a Jesús, puede hallar gracia.
gracia, y dice la Biblia, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia es como el favor, un don de Dios hacia el hombre, que Dios extiende para salvarlo, que Dios extiende su gracia para redimirlo, para rescatarlo, para liberarlo, para ponerlo en paz con Él. La Escritura dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos 2:8. Por gracia sois salvos. O sea, por su favor, por su misericordia, porque el hombre una vez ha pecado, está destituido de la gloria de Dios y no hay nada que él pueda hacer para salvarse. Queda bajo un juicio de condenación, queda bajo una sentencia de muerte, y ser religioso no quita esa sentencia. El ser religioso no quita mi sentencia de muerte de sobre mi cabeza, ni hacer buenas obras. Las buenas obras son buenas y Dios nos manda que hagamos buenas obras, pero no quitan la sentencia de muerte de sobre nuestra cabeza. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Romanos 2:8. Y luego el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas obras son buenas, pero no quitan la sentencia de muerte de sobre nuestra cabeza. Una vez pecamos, quedamos bajo una maldición y bajo un juicio de condenación. Y porque vayas a un lugar y te congregues no quita la sentencia de muerte. Y si piensas que porque tienes tal religión, que por eso estás a salvo, mentira. Religiosos había en los tiempos de Jesús, los fariseos y saduceos. Esos sí eran religiosos hasta morir. Y el Señor les dijo, generación de serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? El ser religioso no quita la sentencia de muerte que hemos adquirido por causa de haber pecado. Entonces quedamos encerrados a esperar en la misericordia de Dios, en su gracia. Su gracia que nos da lo que no merecemos, porque merecíamos el lago de fuego. Su gracia nos abre la puerta a su reino. Su gracia nos perdona, su gracia nos levanta, su gracia nos transforma. Su gracia nos da la entrada a su reino y a su presencia. Su gracia nos da una nueva vida impartida por el Espíritu Santo. Nos da lo que no merecemos. El ladrón en la cruz alcanzó fue gracia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia, nos da lo que no merecemos. Porque merecíamos el juicio de Dios. Pero la gracia de Dios trajo al Hijo unigénito a este mundo para salvar. Por eso Juan el Bautista dijo, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vino por medio y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Y en Juan 1:16 dijo Juan el Bautista, hablando de Jesús, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y en esa gracia de Dios es la que Dios extiende para salvar, porque el hombre no tiene mérito alguno para entrar en su reino, está destituido de su gloria, destituido de su presencia, de su reino, bajo un juicio de condenación. Pero Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no lo creó para que el hombre se pierda.
pero el hombre ha tomado su propio camino, se ha alejado de Dios. El hombre ama lo que Dios aborrece, acepta lo que Dios no acepta. Ama la mentira más que la verdad. Ha hecho a un lado la verdad de Dios para creer la mentira de los hombres. Si Dios dice que el homosexualismo es una abominación, que no se echará varón con varón, esa abominación, Levítico 18:22. Dios dice que el homosexualismo es abominación, pero el hombre dice, en su perversidad dice que es amor. Y que cada uno se puede revolcar con el sexo que quiera. Por eso hay algunos que hacen tremendas abominaciones, que hasta con animales. El hombre ha pervertido su camino, está ciego. Por eso Dios tiene que extender su gracia para alcanzar al hombre. La gracia nos levanta, la gracia nos perdona. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Los apóstoles dijeron, lo pueden leer en Hechos, capítulo 15, versículo 11. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos nosotros igual manera que ellos, hablando de los gentiles que no conocían a Dios. Pero ellos dijeron, creemos que también hemos de ser salvos por la gracia de Dios. Y eso lo dijeron los apóstoles. Necesitamos de su gracia antes de partir de este mundo, pero esa gracia solo se encuentra en Jesús. Dios es un Dios de toda gracia, dice en Primera de Pedro, capítulo 5. Dios quiere salvar. Gracia y gloria dará el Señor, dice el Salmo 84. Gracia y gloria dará el Señor. Y el Dios eterno en su gracia envió a su Hijo, que es el canal por el cual Dios imparte gracia al ser humano. La gracia de Dios en Cristo Jesús. Él es el canal de la fuente de la gracia de Dios. Si quieres gracia para ser perdonado, gracia para ser salvado, gracia para ser transformado, gracia para ser liberado, gracia para ser redimido, gracia para ser reconciliado y gracia para entrar en su reino, hay que venir a Jesús. Porque Él es la única fuente de la gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay otro canal, pero hay que venir arrepentido, queriendo cambiar. Hay que venir en fe, creyendo en Él. Hay que creer para recibir la gracia. ¿Creer en quién? En Jesús. Creer en su obra, en su sangre derramada en la cruz del Calvario para nuestro perdón. Creer en esa obra que hizo Jesús para salvarnos. Él pagó nuestro juicio, nuestra sentencia de muerte, nuestro castigo, lo pagó Él en su cuerpo en la cruz del Calvario. Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestro pecado para satisfacer la justicia de Dios. Para que la justicia de Dios no pudiera ser pasada por alto. Porque Dios no va a pasar por alto su justicia. Cristo fue nuestro sustituto. Llevó nuestra culpa, llevó nuestro pecado. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados.
Él tomó sobre su cuerpo nuestra sentencia de muerte. Él llevó sobre sus espaldas todos nuestros pecados para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y ahora a través de ese sacrificio somos salvos por el sacrificio de Cristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dios es la fuente de la gracia, pero el canal es Jesucristo y la base de nuestra salvación es su sangre derramada en la cruz del Calvario como pago por nuestra deuda. Como pago por nuestra deuda de pecado. Nuestra salvación reposa en Cristo por la gracia de Dios. Y el canal para recibir esa salvación es la fe, o el medio, la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe recibimos la salvación, reposa en lo que hizo Cristo, pero por la fe recibimos lo que Él hizo para nuestra vida. Lo creemos y lo recibimos para nuestra vida. La fe recibe de Dios. La fe le cree a Dios. El que cree en Él tiene vida eterna. Juan 6:47. Juan el Bautista dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida, o tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Hay que creer para recibir esa gracia, creer en lo que Jesús hizo y en lo que Él es. En Él se nos anuncia el perdón de pecados. El que cree en Él no es condenado. El que cree en Él resucitará para vida eterna. El que cree en Él, la gracia de Dios lo alcanza para perdonarlo, para levantarlo, para transformarlo, para llenarlo de su Espíritu Santo y darle una nueva vida. Pero el que no cree es condenado. El que no cree será juzgado por su pecado y será condenado, porque la justicia de Dios lo alcanzará. Pero el que cree entra en esa gracia de Dios para salvación, para ser reconciliado con Dios, para ser perdonado, para recibir una nueva vida, para que la sangre de Cristo lo limpie de todo pecado y para que sea declarado no culpable, justificado, porque Cristo llevó su pecado. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la paz es un fruto de la gracia de Dios. Y termino con esto. Por eso Pablo saluda a los corintios y les dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El creyente en Cristo es alguien que ha recibido gracia y que tiene la paz de Dios, porque la gracia lo alcanzó. Y esa gracia tú la puedes recibir hoy en tu vida viniendo a Jesús. Porque Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso te incluye a ti. El Señor quiere darte de beber de su gracia. Para eso Él vino, para alcanzar al pecador. Hoy es el día de salvación. Isaías 55 dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Tienes sed de Dios, ven y bebe de su gracia. Es una fuente que brota y salta para vida eterna. Hoy es el día de salvación. Corona a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu todo. Y hoy mismo tu deuda será cancelada. La deuda de tu pecado, porque la gracia de Dios te alcanzará en Cristo Jesús. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él está aquí. Él quiere tomar tu vida, Él quiere ser tu Señor y tu Salvador. Si lo quieres hacer, Romanos dice que
Con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Él está aquí, Él te ve y Él te escucha. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador de los hombres, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos, triunfante y victorioso, y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo en este mundo. Te recibo hoy como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu sangre preciosa de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y rindo mi vida en este día y la someto a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por tu gracia en tu Hijo Jesús. Gracias por tu salvación y por el perdón de mis pecados. Recibo hoy tu salvación a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Ahora tu vida le pertenece al Señor. Empieza a caminar con Jesús. Crece en ese conocimiento de Dios. Sigue a Jesús en este mundo y te irá bien. Apártate del pecado, hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para todo aquel que cree y se arrepiente y quiere seguir a Cristo. Y que Dios te bendiga.